Damos gracias a Dios, amados hermanos, en esta hora. Es una bendición, un privilegio que Dios nos da de poder llevar este mensaje hasta ustedes. Hoy, 18 de junio, normalmente se celebra en todo el país, no sé en cuántos países del mundo, el Día del Padre. Bien, pues hemos hablado de la madre, hemos hablado de muchos temas. ¿Y por qué no hablar del Padre en este día? Así que voy a invitarles a que abran en sus Biblias y si no, pues escuche lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante hasta el versículo 12. La palabra del Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice el versículo 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En este tema que estamos hablando hay muchas cosas que pudiésemos mencionar. Normalmente existen cualidades en los padres, pero tenemos que entender que hay un modelo como padre, cómo ser con los hijos, sobre todo con los hijos. Algunas de las cualidades que vamos a buscar o vamos a mencionar ahorita no hace al padre perfecto, porque no hay padre perfecto. El único perfecto es Dios, el cual nos ha amado con cariño, con amor, tanto que Dios mandó a su único hijo para dar su vida en la cruz del Calvario y rescatar a los pecadores. El deber de un padre normalmente en el mundo sin Cristo es proteger y guiar a los hijos. Es una responsabilidad de todo padre que tiene que dar protección como padre de familia, por eso es la cabeza del hogar, y luego proporcionar ese hogar grato, un hogar seguro. No va a dormir en la calle, no va a dejar sin puerta la casa, tiene que proteger el hogar, la familia, y sobre todo debe de tener mucho cuidado el lugar que va a escoger donde van a vivir sus hijos. En tercer lugar, debe de cumplir con las necesidades diarias de la vida. Y pudiésemos enumerar muchas de esas cosas, pero ese padre debe de ser responsable para proteger y proveer de todas las necesidades que surgen en el hogar como hijos. Si es un ejemplo, desde que la madre queda embarazada, desde ahí empieza el cuidado, no solo de la madre, sino también de el ser que viene en el vientre, que es su hijo. Y luego ya nace y ustedes saben el cuidado que lleva en el proceso de 9 meses un embarazo. Y pues al nacer, para empezar, hay que tener para el médico, para el parto y para los primeros pañales, los medicamentos, etcétera, etcétera. Y todo lo que cuesta en el parto. Debe de haber una preparación de cuidado, pero también imponer reglas. Es decir, establecer, que es la palabra correcta, establecer reglas que nos lleve a amar las cosas, ¿no? Tener la paciencia y tener las cosas previstas, porque hoy en día
¿Cuántos padres no tienen reglas? No imponen reglas. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de los hijos, muchas veces dicen los papás, hijito, si haces tal cosa, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. O hijo, si me cumples con esta tarea, te voy a premiar comprándote algún juguete o algo. No, no es así. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos, pero también ser responsables con sus quehaceres, ser responsables con sus deberes dentro de la casa. También debemos de demostrar la atención adecuada, el respeto que debemos de transmitir a los hijos para que ellos también sean respetuosos y ellos puedan también ser como uno. Por eso dice el último verso que leímos, el versículo 12, ¿no? Lo que tú quieras que sean los hombres contigo, sé tú con ellos. Entonces tenemos que dejar claro que nosotros los padres, como cabeza del hogar, somos los responsables del futuro de nuestros hijos. Dejar a un lado todas nuestras prioridades con tal de atender a los hijos. En otras palabras, dejar de comer con tal de que los hijos coman. Dejar de vestir algo que queremos con tal de que los hijos puedan tener lo que quieren. Hace poco vi un papá con dos niños que fueron a la pizzería y mientras yo estaba ahí, él salió con una pizza de 90 pesos. Y los niños se guindaban del papá y brincaban y querían agarrar la pizza contentos. Bueno, no estaban arrebatándolo, simplemente que iban acariciando la pizza, que iban a comer una pizza de 90 pesos. Una pizza de las más baratas, ¿no? Porque me imagino que el papá no tenía para comprar otra pizza más cara, pero los niños, bueno, anhelando comer una pizza, venían felices y contentos. Probablemente el padre dejó de comer algo, comprarse algo para llevar esa pizza a sus hijos. Y entonces, hay muchas cosas que quisiera mencionar sobre ese punto, pero vamos a llegar directamente al tema. Como dije en un principio, no esperamos un padre perfecto, porque no hay un padre perfecto aquí en esta tierra. Pero en la patria celestial tenemos un padre perfecto, que también vino la representación misma en carne propia, el Señor Jesucristo, cuando le dice a Felipe, Felipe, al que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Así que quisiera tocar algunos ejemplos del amor del Padre hacia los hijos, del amor paternal. Quiero hablar del amor paternal y por qué no tocar algunos puntos bíblicos y ojalá que esto nos pueda servir como un buen ejemplo de imitar, de poderlo imitar. Vamos a hablar, por ejemplo, de un hombre llamado Labán. Labán, en el libro de Génesis, nosotros lo vamos a encontrar cómo se presenta este ejemplo. En Génesis capítulo 31, verso 28, vamos a leer la palabra del Señor que nos habla acerca de este hombre que trató de mostrar su amor con sus hijos. Y déjenme buscar aquí rapidito esta lectura en Génesis 31, 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Labán era el suegro de Jacob. Resulta de que la historia de Jacob es que le había gustado a Rebeca, pero le dieron a la otra hermana en lugar de Rebeca y tuvo que trabajar 7 años por la primera y 7 años por la que verdaderamente quería. Entonces, después de 40 años que había estado con su suegro, él había tenido sus hijos, sus hijas, y no solo eso, había adquirido mucho ganado, pero
en el tiempo de ir a trasquilar las ovejas, Labán se fue con su gente, con sus criados, y aprovechando de que él se había ido por algunos días, eso de ir a trasquilar las ovejas eran de un trabajo de tiempo. Entonces aprovechó Jacob salir con sus mujeres, dos mujeres, con sus hijos, con su ganado que tenía, y se fue al encuentro de su padre Isaac. Y sabe que fueron los criados y dieron noticia a Labán que su yerno se había ido con sus hijas y sus nietos. Pues este abuelo, como padre y abuelo, pues Jacob se había llevado a sus hijas, pero también se había llevado sus nietos, sus nietas. Y él, al tercer día, enfurecido, él se vino, dejó el ganado con los criados allá haciendo el trabajo, y él tomó otro grupo de criados y fue a la persecución de su yerno para matarlo, castigarlo, porque había hecho esto sin su consentimiento o secretamente. Y entonces dice que después de 7 días lo alcanzó, pero una noche antes Dios le habla a Labán y le dice que no vaya a atentar en contra a su yerno, contra Jacob. Entonces él, cuando lo alcanza, le advierte y le dice que le dé gracias a su Dios, que le habló para que no le hiciera daño porque había hecho locamente lo que había hecho. Entonces yo tengo poder para destruirte y acabar contigo. Y iba más enojado porque su hija le había llevado sus ídolos. Y bueno, la historia está de que este hombre, el amor por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos, por sus nietas, vean ustedes qué tanto tuvo que hacer Labán. Dejó el trabajo tirado, caminó 7 días para alcanzarlo, empleó personal, venía furioso para castigar a su yerno, matarlo, destruirlo, quitarle todo lo que llevaba, pero pues la intervención del Padre Celestial, a lo que yo voy, es el amor de un padre. Quiero hablar rápidamente la vida de Jacob, precisamente en el libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 37, verso 35. Ahí mismo, vamos a leer Génesis 37, 35, y dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Vean ustedes que caro pagó a Jacob aquí con la vida de su hijo José. Él tuvo 12 hijos, del cual son las 12 tribus de Israel, que no vamos a hablar hoy. Pero José era el último hijo que él había tenido en su vejez. Esto, pues había alguna distinción porque pues era el último hijo, era el bordón de Jacob, era el último hijo. Pero sus hermanos lo envidiaban porque su padre daba más atención a este hijo y le compró inclusive una túnica de colores. La historia es bonita, la de José. Había tenido sueños que se iban a cumplir más adelante. La cosa está de que los hermanos de José no lo llevaban bien por toda la distinción que hacía sus padres por él, y porque era inteligente José, llevaba la contabilidad del ganado, administraba todo lo que su padre tenía, y entonces todo esa perspicacia, esa habilidad que tenía José, pues lo envidiaban sus hermanos. Pero ellos se fueron a acampar o a pastar ganado lejos, y entonces Jacob, preocupado por sus hijos, mandó comida, alimento y todos los enseres que necesitaban sus hijos donde estaban cuidando el rebaño, y se fue José. Pero llegando allá, pues ellos, los hermanos de José, celosos,
buscaban la oportunidad, la ocasión de cómo deshacerse de él, y qué mejor ocasión esa, estando lejos de su casa. Ellos, pues hay una historia muy bonita, tanto que lograron meterlo a un pozo para que ahí se muriera. Y buscando la forma de cómo deshacerse, venía una caravana de marianitas, de Mariam, y entonces los hermanos de José pues aprovecharon la ocasión y lo vendieron con eso, con ellos. Entonces, pues sin saber que los planes de Dios en la vida de José iba a ser llevado hasta Faraón, vendido con Potifar, ¿no? Y entonces, bueno, la historia es bonita también ahí, la vida de José, pero los hermanos de José tomaron una decisión, un acuerdo para engañar a su padre de que una bestia lo había matado, lo había destrozado, y pues mataron un carnero y con una ovejita, no sé, y con eso mancharon de sangre todas sus vestiduras de José y lo llevaron a su padre, y entonces su padre dice, le dolió tanto. Y por eso este texto, cuando lo estamos leyendo, lo quería consolar, pero él dice, y se levantó todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, que no encontraba consuelo. Mas él dice, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Vean, ninguna cosa podía consolar la vida de Jacob. Tanto dice que lloraré hasta su muerte, hasta que yo muera. Bueno, vean ustedes el amor de un padre, y hay más. Quisiera hablar también de David, a pesar de algo terrible que pasó en David. En 2 de Samuel, capítulo 12, versos 16, y similar los textos de capítulo 13, 39 y 18, 5, de ahí de 2 de Samuel. Quiero leer el versículo 16 del capítulo 12. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se dice la historia que se vistió de cilicio, ¿no? Y entonces él ayunó durante ese niño que estaba enfermo. ¿Qué niño? Era el niño de la esposa de Urías, su siervo. Y entonces él había cometido pecado, y una vez que mandó a matar a Urías para quedarse con la mujer de David cometiendo un gran pecado, una historia muy triste, lamentable, pero yo voy aquí en el amor de un padre. A pesar de todo, este hombre, David, cuando parió la mujer, llegó el profeta y le dijo, tu hijo va a morir como juicio de tu pecado. Entonces David se metió en su cuarto, ayunó durante todo el tiempo que su hijo estuvo enfermo. Dios mandó una enfermedad a la criatura, y entonces él se vistió de cilicio, en ceniza, y empezó a llorar lamentablemente. Este hijo murió. Pero vean ustedes, quizás puso todos los médicos. No había límite porque él tenía suficiente dinero para pagarle a todos los médicos y comprar todas las medicinas. Pero fue imposible, ya que Dios había mandado un juicio a David y murió su hijo. Pero vean ustedes, este padre dejó de comer, se vistió de cilicio y todo. Quiero ir rápidamente en la vida de Jairo, la hija de Jairo. En Marcos capítulo 5, verso 23, la palabra del Señor dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean, Jairo llegó con el Señor, le dijo, ponga las manos sobre mi hija. Dice que rogaba mucho al Señor, pedía mucho, clamaba tanto. Ver cómo es cuando un padre da todo cuando su hijo o su hija está enferma.
o enfermo. Vean ustedes que si es necesario va a sacar dinero al rédito, vende el caballo, vende el carro, vende la casa, vende lo que sea, por ver que su hijo o su hija sea salvo. Y este hombre rogaba mucho que fuera el Señor a poner sus manos, inclusive los discípulos, los apóstoles, tantos pasajes encontramos al respecto, pero vean qué tremendo es cuando encontramos este pasaje. A mí me parte el alma. Me hace recordar de un campesino que su esposa tenía a su niño y estaba muy enfermo. Y este niño, estando en el rancho, no había médico. Y entonces esa noche empezó a llover y el río, el arroyo que rodeaba el rancho estaba muy crecido. Y este campesino tomó su caballo y no le importó que el arroyo, el río estuviera crecido. Él con su caballo empezó a cruzar el río. Lamentablemente, a medio río, el caballo no pudo seguir, se enredó con unas ramas y el hombre aquel se ahogó, murió. Y todo por salvar la vida de su hijo que estaba muriendo. Muchas veces nosotros como padres damos lo que tenemos como lo hizo Jairo. Y no voy a hablar mucho de la historia por el tiempo, me ha hecho falta. Dice la historia del hijo pródigo en el libro de Lucas capítulo 15, el versículo 20. Voy a leer solamente porque es muy bonita la historia, pero el tiempo ya no nos da. Dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y la besó. Ya no voy a hablar del amor del Padre, hablando de Dios por el tiempo, pero en este pasaje que hablamos del hijo pródigo, muchos conocemos la historia. Para los que no lo conocen, es un padre que tuvo 2 hijos, tenía una hacienda, mucho ganado, muchos criados y tenía muchas riquezas. Era el hombre más rico del oriente. Sin embargo, este hijo tomó la decisión de irse de casa, como lo hacen los hijos rebeldes, los hijos maleducados, los hijos irresponsables, los hijos que son haraganes, los hijos malcriados. Ya no quiso estar al lado del padre, de la madre, y pidió sus bienes para irse de casa. Y este padre bondadoso, amoroso, le provió de todo y le dio su parte. Y dice que fue y malgastó todos los bienes que había recibido de su padre. Con las mujeres, con el cigarro, con la droga, con la cerveza, bueno, lo voy a mencionar como que si fuera hoy. En los antros, en los burdeles, en los grupos donde se reúnen para drogarse y hacer todas esas cosas. Y malgastó todo su dinero. Y cuando él se quedó sin nada, ya sus amigos se habían alejado de él. Ya las muchachas que tenía a su lado se habían retirado porque no tenían ya nada que quitarle ni que despojarlo de lo que tenía. Así que este muchacho se encontró solo. Ahora nadie le daba trabajo porque no aprendió a trabajar, no aprendió a ser responsable, no fue un hijo que se haya sujetado a sus padres y decidió romper las riendas e irse y vivir como viven todos los malandrines de hoy en día. Y lo digo no para ofenderlos, sino que es la palabra correcta, que viven de lo malo, por eso se llaman malandrines. Pero si tú eres uno de esos malandrines, haz lo que hizo este hijo pródigo. Empezó a entrar en razón y dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida, hay mucho alimento. Todos los trabajadores, los esclavos allá comen bien y yo estoy muriendo aquí de hambre. Dice que intentó de llenar su vientre con las algarrobas de los puercos. Otro día voy a explicar todo eso, porque no sabía otro trabajo. Así que fue y se levantó y fue a buscar a su padre para pedirle perdón. Él dijo, me levantaré e iré y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Oiga, qué triste es cuando uno no sabe hacer nada y cuando un padre trata de corregirnos y educarnos. Hubieron dos maestros que tenían un hijo, voy a omitir su nombre por respeto, grandote el niño, y estaba en 5º año conmigo, y no hacía la tarea, y no era responsable. Mandé llamar a su mamá, llegó, platiqué con ella, me intentaron obligar para que hiciera su tarea, pero no lo hacía. Tenía su abuelita, que cada día que iba a la escuela llevaba a la abuelita la mochilota cargando. Ustedes saben cuántos útiles escolares llevan cuando están en 5º grado. Y entonces, como no cumplía el niño, mandé llamar a los dos. Y llegaron los dos papás. Y entonces les hice ver la situación del niño que estaba muy atrasado. Y resulta de que este niño, como no hacía la tarea, le di una idea al papá, que le hiciera cavar un hoyo de 1 metro cuadrado, un pozo de 1 metro cuadrado. Y el papá me dijo, ¿cómo cree? Ese es un crimen. ¿Cómo cree que mi hijito para acá y mi hijito para allá? Entonces entendí que hay padres que no aman a sus hijos. Pero cuando este padre amenazó en sacar a su hijo, le dije que lo llevara, y resulta que al 3er día, cuando este niño no llegó a la escuela, pensé que ya lo había llevado a otra escuela. Y de repente llega el niño con las manos vendadas, llorando. Y entonces le pregunté qué pasó y me dijo, es que mi papá hizo que yo hiciera un hoyo. Y no pude hacer el hoyo, pero me llené las manos de ampollas y de sangre. Yo le dije, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Vivir como los malandrines, sin saber trabajar? ¿O quieres estudiar para que seas un buen ciudadano y tengas muchas cosas en este mundo? Digo, quiero estudiar. Entonces, este padre, esta madre, pues le dolió su corazón que su hijo agarrara el pico y la pala y reventaran sus manos las llagas y sangrara. Pero esto fue para que este hijo aprendiera a vivir y a estudiar, y fue uno de mis mejores alumnos en la escuela. Quiero felicitar a los papás que han sido responsables con sus hijos y con sus hijas, con su familia. Quiero felicitar a los padres que han impuesto reglas en sus casas, que han llevado a sus hijos a enseñar a ser responsables de sus actos y de saber sobrevivir. El tiempo se me terminó. Quiero dar gracias a Dios con esta pequeña oración. Te doy gracias, Padre, por la vida de esos papás que tú les has dado la existencia y una familia, y han tenido hijos con sus esposas y han sabido educarlos. Bendícelos, guárdalos, Señor, dale sabiduría y que puedan llegar a ser padres que sean responsables y amorosos para con sus hijos. Bendícelos, Padre Santo, en tus manos están, y que este día lo puedan pasar bien. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Fui muy corto por el tiempo. Felicidades, padres. La próxima predicación a lo mejor alarguemos un poquito más. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.
you been enjoying Camp Newbury? Hey. A poder, poder, sí va a poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sí va a poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sí va a poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí va a poder en la sangre de Jesús. Hay amor, amor, sí va al amor en Jesús, que murió. Hay amor, sí va al amor en la sangre de Jesús. Come on, Claudia. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino.